Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas de la unidad Che Guevara. Vamos a llevar ahora el tema de la dinámica, ¿ya? Este es un material pequeño que estoy enviando para todos los que tienen alguna dificultad a la hora de ver las cartillas. Vamos a empezar a definir primero el concepto de dinámica. ¿Qué es dinámica? Es la parte de la mecánica que estudia los movimientos acelerados de los cuerpos, ¿ya? Y también se dice que considera el análisis de las fuerzas. Entonces nosotros cuando vamos a hablar de dinámica, vamos a hablar de todos los movimientos de los cuerpos. Eso estudia la dinámica. Ahora, el científico encargado de desarrollar eh, tres leyes se llama Isaac Newton. Este científico, Isaac Newton, generó tres leyes. ¿Cuáles son? Vamos a ir viendo. Tenemos un ejemplo. Estas tres leyes se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo tenemos cuando nosotros estamos empujando tal vez un objeto pesado. Puede ser un cajón. Aquí, por ejemplo, vamos viendo a la señorita que está empujando el cajón. Al empujar nosotros generamos fuerza. Y nosotros en física lo vamos a considerar. También cuando el cajón se va moviendo, nosotros generamos fuerza. Otro, cuando estamos, qué sé yo, queriendo mover algún objeto en nuestra casa, jalamos y generamos una fuerza. O cuando existen, ¿verdad? Alguna vez, cuando hay un juego del deporte de bolos, cuando un balón cae o choca a los bolos, pues está empezando a romper esa estructura que se ha formado con los bolos. O cuando jugamos con la pelota, ¿verdad? Nosotros lanzamos una fuerza hacia la pelota y la pelota ¿qué hace? Rebota, ¿verdad? Entonces reacciona o acción y reacción, ¿ya? Ahora, ¿qué más? También consideramos lo que es la ley de inercia, ¿ya? ¿Qué es la ley de inercia? Considera estos tres conceptos. Que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo. Si yo coloco una pelota en el medio de la cancha, va a estar ahí en reposo, a menos que alguien lo patee, ¿verdad? Otro, ¿qué más? Para que se ponga en movimiento es necesario aplicarle una fuerza, ¿ya? ¿Qué más? Para detener un cuerpo en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. Esta es la ley de inercia, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, cuando vamos a hablar de dinámica, nosotros vamos a ingresar tres conceptos a nuestro conocimiento general. El primer concepto es masa. Cuando yo voy a hablar de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo aquí un bolígrafo. Este bolígrafo tiene una masa. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio en la Tierra. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablo de masa, estoy hablando de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esto es materia, ¿ya? Seguimos. Cuando hablo de peso, indica, dice, la fuerza vertical que ejerce un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo acá este tablerito. Si yo lo hago caer, ¿qué está pasando? Que por la fuerza que ejerce la gravedad, o sea, todo objeto que yo lance a la parte de arriba siempre va a volver a piso. Entonces, indica la fuerza vertical que ejerce un cuerpo. Estoy hablando de peso, ¿ya? Cuando hablo de fuerza, es todo aquello que modifica el estado de reposo. Ahorita esto está quieto, está en reposo, pero cuando yo lo alzo, ¿qué pasa? Estoy haciendo una fuerza. Entonces, esos tres conceptos: masa, peso, fuerza. Eso es en dinámica lo que se utiliza. Ahora vámonos viendo a lo que es a la parte de las fórmulas, para que ustedes no se pierdan a la hora de hacer su práctica que les he enviado. A ver,
vamos a recordar, porque ustedes algo han avanzado de esto. A ver, vamos a recordar. Cuando yo voy a hablar de dinámica, estos conceptos no se van a olvidar. Hemos hablado de masa, peso, fuerza. Cuando yo voy a hablar de masa, lo voy a anotar así. Cuando yo voy a hablar de masa, siempre me voy a acordar de una M minúscula. ¿Listo? Ahora, esta M minúscula o esta masa, su unidad tiene que se llama kilogramos. Cuando yo consumo o compro, voy a comprar azúcar, puedo comprar en libra y en kilo, ¿verdad? Entonces se utiliza esta unidad. Cuando yo voy a hablar de masa, siempre utilizo kilogramos. Otro. Cuando yo voy a hablar de peso, yo voy a utilizar la P mayúscula. ¿Cuál es su unidad? Yo voy a hablar de Newton. Es una nueva unidad. Si lo abrevio, solamente es una N mayúscula. ¿Listo? Cuando yo voy a hablar de fuerza, yo voy a utilizar la F mayúscula. ¿Ya? Ahora, en el caso de fuerza, sigo utilizando Newton. ¿Ya? Aquí no se van a confundir. En peso y fuerza utilizo Newton. Cuando quiero utilizar de manera abreviada, utilizo la N mayúscula nada más. Ahora aquí yo voy a insertar también otro término que se llama gravedad. Gravedad es la fuerza de atracción que tiene nuestro planeta. Esto ya está dicho a nivel mundial. Se utiliza la G minúscula. ¿Por qué les estoy dando mayúscula minúscula? Porque así se escriben las fórmulas. Si yo me parece bonito una G mayúscula, está mal. ¿Ya? Su unidad es igual a metro sobre segundo al cuadrado. Así se escribe. Esa es su unidad. Ahora, nosotros a nivel mundial como conocimiento general, cuando yo voy a hablar de gravedad, automáticamente gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Cualquier ejercicio que nos toque donde diga gravedad, ustedes me colocan esto. Otro que vamos a utilizar se llama aceleración. Este es otro término. Aceleración. Cuando yo voy a hablar de aceleración, voy a utilizar la A minúscula. ¿Ya? Nada de A mayúscula. A minúscula, ¿por qué? Porque en los libros están así, para que no se confundan. Ahora, ¿cuál es su unidad? Yo voy a decir, su unidad es igual a metro sobre segundo al cuadrado. Digamos, me va a tocar un ejercicio, encontrar la aceleración de tal. Me tiene que salir en esta unidad, de lo contrario está mal el ejercicio. Ahora, voy a utilizar otro término más para que no se pierda. Fuerza resultante. También utilizo. Cuando yo voy a hablar de fuerza resultante, yo voy a utilizar FR, así. Y su unidad igual, como el que hemos hecho acá, es en Newton. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. ¿Ya? Ahora, seguimos. Les voy a mandar una fotito de lo que acabamos de hacer para que no se pierda. Seguimos en la siguiente hojita. Estoy dando en esta clase puras fórmulas, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a hablar de masa, cuando yo voy a hablar de masa, vamos a trabajar con estas fórmulas que nos va a servir en lo posterior porque vamos a seguir avanzando.
Dice que 1 Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso no se olvide. Otro. 1 kilogramo es igual a Newton sobre metro sobre segundo al cuadrado. Por si acaso, esta es la raya principal. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando yo voy a hablar de fuerza o peso, que es lo que ahorita en la práctica que les he enviado va con esto. Cuando hablo de fuerza o peso, yo voy a hablar de esta fórmula. Masa es igual a peso sobre la gravedad. Y cuando hablo de fuerza resultante, voy a utilizar estas fórmulas. Aceleración es igual a fuerza resultante sobre masa. O también puedo decir otra fórmula, que fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. O también hay otra fórmula, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Estas fórmulas vamos a utilizar ya en las siguientes actividades y quiero que quede bien en claro. ¿Listo? Entonces, si hay alguna duda, me escriben al WhatsApp.